Venga, parte 2 del desarrollo del concepto de la cubierta para los viñedos en La Rioja Alavesa. Bueno, yo ya por aquí tengo el script bastante más limpio, y antes de continuar sí que me gustaría, para aquellos que no tengáis todavía mucha práctica con Grasshopper, dar algunos consejos para mantener el algoritmo lo más limpio, estable y escalable posible. Todo eso pasa por llevar un cierto orden, una cierta limpieza, hacer algún pequeño grupo o anotación de cuáles son los inputs. Por ejemplo, estas son las curvas que me estoy trayendo de Rhino, las que estoy referenciando. Y si hacemos un zoom out del algoritmo, ya se pueden incluso apreciar un poco 2 o 3 partes clave hasta ahora. Fijaos, si selecciono todo esto, vemos que estamos haciendo referencia al desarrollo, a la construcción de las superficies, de las superficies bases de la geometría de la cubierta, ¿no? Entonces, todo este grupo que tenemos por aquí se podría nombrar, voy a utilizar un scribble. Entonces yo creo que este grupo se podría nombrar como superficies base cubierta. Add to group, control C, control V, toda esta parte. Lo que estaba haciendo era reordenar las curvas de izquierda a derecha y también a convenir un sentido, una dirección para las curvas de abajo a arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo, un grupito, y lo vamos a nombrar como reordenamiento y redireccionamiento o redireccionado de curvas base. Y ya este grupo que tengo por aquí es el que básicamente me está generando transición de las curvas. ¿Vale? Si queremos ser un poco más específicos, blend curve, ¿vale? Y ya está, ya lo tendríamos básicamente montadito. Dejad que me haga un poco más de espacio. Listo. Pues ya podríamos seguir ahora sí con la panelización de la cubierta, claramente inspirada en el Mercat de Santa Catarina en Barcelona. Voy a conectar una superficie y voy a aplicarle un Where Display Hidden y me la voy a traer por abajo, ¿vale? De hecho, la pregunta sería, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Pues porque al mismo tiempo voy a, para vosotros, ordenar un poco el algoritmo. Esto va a ser sesión 1, geometría base. Y si queremos, ya podría apagar todo esto sin problema y continuar a partir de aquí. ¿Vale? Bien. Vamos a utilizar Lunchbox, este de aquí, para conseguir un patrón hexagonal. Vamos a ir aquí a Panels, Hexagonal Cells. Bueno, estas van a ser las superficies con las que quiero trabajar, lógicamente. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo llevamos a cabo esta subdivisión? Vamos a ver primero cuál es el eje U de estas superficies. Voy a apagarlas, o bueno, de hecho, vamos a únicamente ver las celdas, así. Voy a darle un incremento bastante grande. Entonces, en U estamos yendo en el eje X y aquí estaríamos en el eje V, ¿vale? En el eje Y. Esta subdivisión que le vamos a dar debería ser controlable, fácilmente parametrizable, y para ello lo primero que voy a hacer es extraer las dimensiones de cada superficie para ver o analizar un poco cuál sería la relación entre ellas, ¿no? Entonces podríamos hacer una división de V entre U, ¿vale? Lo cual significa que el lado más largo, pues por ejemplo para la superficie primera, que sería la de la izquierda, el lado largo es casi 9 veces, 8.78 más grande, más largo que la dirección corta. Vale, entonces aquí vamos a aplicar, vamos a trabajar con un coeficiente, con una relación de valores.
Podríamos, por ejemplo, pensar en una medida. Vamos a darle, por ejemplo, 2.5 a este hexágono. Y vamos a dividir este valor de U entre 2.5. ¿Vale? Vamos a dárselo aquí a U. Y entonces este valor va a multiplicar por este coeficiente para así estar manteniendo una proporción ciertamente adecuada para V, ¿vale? Vamos a traerlo para aquí. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si yo disminuyo este factor ahora, por ejemplo a 1.5, los hexágonos, vamos a ir a tableta Top View, los hexágonos se mantienen con una cierta proporción, ¿no? Vamos a dejarlo en 2 por ahora. Si queréis también podríamos modificar un poquito este parámetro T para modificar un poquito el aspecto del hexágono, a ver cómo luce, ¿vale? Aquí ya depende un poco, voy a dejarlo a 0.3 tal vez, como queramos trabajar, y también va a depender de la curvatura de estas superficies. ¿Vale? Lo que sí que tal vez podría hacer es una reconstrucción de estas superficies. Dejadme ver. Yo creo que lo haría, de hecho, aquí. Voy a probar, no estoy seguro de que vaya a ser la versión final, pero podríamos hacer un rebuild surface. Esta de aquí, que de hecho también es una componente de Lunchbox. Y esta superficie va a reconectar, de hecho, a este rebuild surface. Vale. Vamos a ver si hay diferencia o no. Dejadme que haga un relay. No puedo. Vale, a veces pasa esto. Vamos de aquí. Sí, sí hay diferencia, sí. Sobre todo en esta. Ahí yo creo que se ve un poco mejor. Bueno. Vale, vamos a dejarlo así, por ahora. Y lo que vamos a hacer a continuación es un escalado de estos hexágonos, porque realmente no queremos que estos paneles siempre estén colindando unos entre otros. Queremos dejar como un pequeño hueco, un pequeño gap entre ellos, ¿vale? Entonces vamos a hacer un scale. Eso es lo primero, scale. Vamos a escalar de aquí. Vamos a escalar desde los centros, obviamente, con un factor de escala. Vamos a ver, podría ser algo fijo, por ejemplo, un valor de 0.98. Vamos a probar. Un poquito más tal vez, 0.9. Sí, vamos a ver. Algo así. Creo que ya se empieza a notar bastante más. Ok. Otra cosa importante, por lo menos para mí, es que estos paneles no quiero que estén tocando el borde de la superficie. Entonces, aquí lo que yo haría es una pequeña reconstrucción, ¿vale? Voy a hacer un isotrim, porque mediante el dominio de esta superficie yo voy a poder reconstruir o reemular la porción que yo quiero. Entonces me voy a ir a matemáticas y voy a construir un dominio en 2 dimensiones. Vamos a darle desde el 0.05 en U, ¿vale? Y vamos a acabar en, pues, 1 menos el 0.05, ¿vale? O sea, lo que le quito al inicio también se lo quito al final. Como estamos en valores normalizados, trabajamos siempre entre 0 y 1, ¿vale? Yo creo que ahí ya se puede empezar a observar. Dejadme ver si todo esto lo apago. ¿Tengo por aquí algo encendido? No, eso está bien. Ok. Dejadme entonces también que visualicemos esta superficie un momento. Vale, bueno, yo creo que ya en verde se empieza a notar este 0.05, tal vez es demasiado. Vamos a bajarlo un poco.
0.04. Ok, y voy a hacer lo mismo pero para la dirección en V. Así que voy a probar con también 0.05, a ver, demasiado. Vamos a darle otro slider, 0.025, incluso menos, te diría yo. Bueno, algo tal que así. Y lo mismo, lo que le quito al principio, se lo quito al final y se lo otorgo a V1. Bueno, vamos a darnos un poquito más de espacio por aquí. Voy a hacer aquí un relay, tac, tac, reconecto. Esto tal vez lo voy a bajar por aquí abajo. Y vamos a apagar todo esto. Entonces, bueno, que se vea bien. Estas son mis superficies ahora originales. Bueno, esta es la inicial. La siguiente cosa en la que podríamos trabajar es en eliminar las porciones que no son hexágonos, ¿no? Entonces aquí habría varias maneras de trabajar. Podríamos, por ejemplo, explotar, hacer un explode de estas curvas y con un prune tree vamos a eliminar esas listas que no contengan, y aquí seré muy estricto, que no contengan 6 segmentos. Por ejemplo, este de aquí, yo creo que se ve que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos. Eso no es válido. Vamos a ver otras opciones. Este tendría 4. Todo lo que esté por debajo de 6 lo vamos a eliminar. Y ahora tenemos que volver a juntar estos segmentos, ¿no? Importante percatarnos que este explode está agregando una profundidad de más. Fijaos, pasamos aquí de tener 3 profundidades a tener 4, porque al explotar cada curva se genera un listado propio, ¿vale? Y el join también nos genera otro listado adicional. Podríamos hacer un simplify primero, no hay drama, todo bien, y podríamos hacer un trim tree para quedarnos con esta estructura mucho más limpia. ¿Por qué quiero esto? Porque ahora voy a empujar a que estas curvas estén en la superficie, es decir, sobre la superficie, estas de aquí. Trabajamos con un buen matching de datos. Dejadme que se vea tal vez un poco más claro. Esto bajamos, esto subimos, esto bajamos también. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es un recorte de estas curvas respecto de las superficies para poder realmente quedarnos con los fragmentos hexagonales. Entonces vamos a ir con un split, surface split. Vale, estas son mis curvas. Fijaos que de aquí también se me genera un nuevo nivel, así que voy a aplicar otro trim, así. Y las superficies, pues bueno, vienen siendo las mismas, estas de aquí. Bien, ahí lo tenemos, ha tardado casi 21 segundos, así que imaginaos si tuviéramos todavía muchas más curvas, pues este tiempo de cómputo se incrementaría considerablemente. ¿Okay? Bueno, aquí hay una cosa que no sería realmente correcta, sino que estas superficies deberían venirnos desde la base. ¿Veis? De esta manera estamos haciendo el recorte respecto de la superficie original. ¿Qué es lo que quiero conseguir ahora? Pues bueno, quiero por un lado separar el fragmento con más área, que sería si hacemos un bake, lo vamos a ver otra vez mejor. Yo quiero coger este fragmento y no hacer nada con él. Quiero operar con el resto de hexágonos, ¿vale? Entonces aquí lo que podríamos hacer para hacer esta discriminación es un bounding rectangle, ¿vale? Rectángulos contenedores de cada elemento. Le voy a dar aquí en union invertir para que se generen
rectángulos en cada elemento, no en el conjunto, es decir, no sobre todos los elementos del listado. Y voy a evaluar la longitud de estos rectángulos y los voy a ordenar mediante este valor, ¿vale? Y lo que quiero ordenar son estas superficies. Por defecto se van a ordenar de menor a mayor, con lo cual voy a invertir el orden del listado para cortar la lista por el primer elemento, bueno, por el segundo elemento de hecho, el índice 1. De esta manera sacamos por aquí, vamos a verlo bien, sacamos por aquí estos elementos y por aquí los hexágonos, ¿vale? Por ahora esto es con lo que yo quiero trabajar, ¿vale? Y para hacerlo un poquito más complejo sería aplicar un clustering de estas superficies, ¿vale? Me voy a explicar. Vamos a hacer una vista de top. Y aquí lo que sería interesante sería estar trabajando como por áreas más grandes, también hexagonales, ¿vale? Bueno, vamos a ver si puedo dibujar más o menos bien. Vale, imaginad que todos los hexágonos que estén dentro de este grande, todos los pequeños que estén dentro de este, van a tener diferentes colores, ¿no? Podría ser un approach bastante interesante. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Pues haría lo siguiente. Copiaría prácticamente esta lógica y aumentaría bastante este número. Vamos a ver qué es lo que me está dando. Ahí tenemos este conjunto de curvas. Vamos a darle un poquito menos tal vez. 6, algo así podría ser. Y ojo aquí porque llegamos a la parte más compleja, conceptualmente hablando, del ejercicio. Hay que estar bastante fresquitos, bastante atentos, porque vamos a tener que poner cierto énfasis al tema de los árboles de datos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que podríamos hacer aquí antes es simplificar, porque hemos ido arrastrando niveles adicionales y los podemos quitar perfectamente. Voy a hacer lo mismo aquí, simplifico y me voy a traer, yo creo, esta curva para aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo qué tenemos. Tenemos este árbol de datos, 6 ramas con no sé cuántos elementos en cada rama y tenemos otras 6 ramas con no sé cuántos elementos por cada rama. Aquí hexágonos grandes, aquí hexágonos, superficies hexagonales más pequeñas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es evaluar el centro, ¿vale?, de cada superficie respecto de estos hexágonos más grandes, pero ojo, estamos operando con listas, es decir, estos 174 elementos o puntos, ¿vale?, se van a evaluar dentro de estos 32 hexágonos grandes que están, vuelvo a repetir, estaríamos ahora fijándonos en este fragmento de aquí, ¿ok? Vamos a utilizar un point in curves, ¿vale? A ver si lo veo, point in curves, esta de aquí. Vamos a evaluar estos puntos, si están, o mejor dicho, qué puntos están dentro de cada hexágono en cada fragmento, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a interesar ver? Bueno, nos tenemos que fijar en estos índices, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a ampliar el listado 0. Bueno, me da igual cuánto de grande sea. Lo que nos tenemos que ver, en lo que nos tenemos que fijar es en estos índices 16, 6, 16, 27. Es decir, que probablemente, pues por ejemplo, vamos a suponer que este punto es el índice, me lo voy a inventar, el número 4, ¿vale? Que podría ser este de aquí, índice 4.
pues nos estaría marcando que su correspondiente a hexágono mayor tiene el índice, o se le atribuye el índice 27. Me lo voy a inventar ahora de nuevo. Este punto de aquí, imaginad que podría ser el 7, y se le estaría atribuyendo o colocando dentro del hexágono mayor, que sería el 17. Es decir, este hexágono de aquí, su índice es el número 17. Así es como estaríamos trabajando con esta componente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer un reordenamiento de todos estos hexágonos, ¿vale? Para subagruparlos. Entonces, vamos a seguro necesitar un list item que va a conectar por aquí. Y aquí vamos a tener que enchufarle los índices ya ordenados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos otorgar directamente estos índices porque todavía no están ordenados. Fijaos, 16, 16, 6, 16, 27, 16, bla, 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 bla. Entonces, ahora tenemos que armar la lógica que nos permite ese reordenamiento. Vamos a utilizar un create set, a ver si lo veo, este de aquí, para quedarnos con los índices únicos, con los índices representativos. Con esto me refiero a que si tengo 20, 16, me voy a quedar solamente con un 16, ¿vale? Los voy a ordenar, ¿vale? Yo creo que conceptualmente se ve mejor. Que tenemos -1. Bueno, si vemos un -1, significa que ese punto que estábamos evaluando está por fuera del hexágono. En muchas ocasiones nos molestaría, pero en esta no creo que nos perjudique, así que por ahora creo que lo voy a dejar. Y vamos con un member index, vamos a buscar dentro de este listado original de índices estos valores únicos, ¿vale? Ojo, aquí sacamos el tipo de dato integer, entero, y aquí sacamos numbers, ¿vale? Es decir, decimales. Lo interesante sería que estos también fueran integers para asegurarnos que tenemos el mismo matching de tipo de dato, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a extraer ahora. Vamos a extraer paquetes de índices. Estos índices se corresponden a los centros de las superficies hexagonales, pero ya empaquetadas en función de los contenedores, de las curvas contenedoras hexagonales más grandes. Bien, ahora, si yo conecto este viewer aquí, vemos que hemos ya trazado estos sublistados, pero yo no se los puedo otorgar directamente a este list item porque no tengo la misma estructura de datos. Entonces, voy a hacer aquí un trim tree, ¿vale? Para volver a tener esta estructura primaria, pero yo aquí ya tengo todos los índices ordenados. Perfecto. ¿Vale? Vamos a venir por aquí. Y ahora voy a aplicar, aquí está el truquito seguramente de todo, un unflattened tree para volver a otorgarle esta estructura de datos que sacábamos de este member index, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Esto es posible que funcione porque tenemos la misma cantidad de elementos aquí y aquí. Entonces vamos a ir quitando esto de en medio, esto también. Bien, vamos entonces ya a proceder al coloreo de estas superficies. Vamos a ir quitando esto de en medio. Si queréis estos viewers los voy a dejar por ahora. Voy a aplicar un custom preview.
de estos elementos, pero vamos a ver con qué color jugamos ahora. Si tengo 273 listas, voy a necesitar 273 colores, o por lo menos X número de colores por grupos que tenga en cada fragmento de superficie. Entonces, bueno, para ello podré utilizar un listLength. Con esto voy a obtener la longitud de cada listado. Pero fijaos, aquí también un poco de recursos. Si yo hago un trim sobre este listLength, me quedo con listados, bueno, con un nivel menos, ¿verdad? Con 6 ramas. Bien. Entonces, fijaos, estos son la cantidad de colores que yo quisiera otorgar para cada grupo. Entonces, bueno, si hago un tree statistics, aquí en longitud me va a sacar esas cantidades, ¿vale? Voy a aplicar un range, obviamente con x-1 para sacar la cantidad de parámetros correspondientes y así poder aplicar un gradiente, ¿vale?, de colores. Vamos a ir aquí a un preset, este mismo, y enchufárselo aquí. Hay que acabar de hacer un buen matching de datos. Aquí, fijaos, tenemos 273 ramas. Vale, aquí tenemos 6 ramas. Bueno, si aplicamos un graph por aquí, volveremos a tener 273 ramas que van a concordar con la estructura de superficies. Ahí lo tendríamos. Voy a ir apagando todo esto. Ahora, para darle un poquito más de dinamismo y que no se repita este patrón de colores, podríamos hacer un shift, un jitter, ¿vale?, para mezclar estos valores RGB, ¿vale? Y en este seed vamos a cambiar, vamos a ver si sacamos valores diferentes con un random, seguramente nos vendrá bien. Quiero 6 números. Aquí pues me da igual, voy a darle que quiero escoger valores entre el 0 y el 999, da lo mismo. Lo único que me importa es estar generando diferentes seeds, ¿vale?, para enchufárselo aquí. Y ahora sí, reconectar por aquí, ¿vale? Así ya tenemos un poquito más de dinamismo. Si queréis, pues bueno, podríamos incluso cambiar el gradiente. Bueno, eso ya cada uno un poco que lo vaya viendo a su gusto. Otra opción, si no queréis repetir colores, sería hacer una evaluación más masiva, ¿vale? Vamos a partir de aquí. Nos está diciendo que tenemos 273 grupos en total, lo cual es correcto. Esto vendría por aquí y también en realidad nos conectaría a este -1 por aquí. Aquí de hecho este random no sería necesario, así que lo voy a quitar porque este jitter se aplica directamente sobre una única lista. Ahora pues vamos a ver si esto está bien. Y ahí lo tendríamos. Entonces cada quien que decida si quiere aplicar colores en cada grupo o hacerlo un poco más global sobre todos los listados en global, en general.
Y ahora lo que puedo hacer es volver a utilizar un preview para visualizar las partes del borde, por ejemplo, con otro color blanco, ya me está bien, algo tal que así. Vale, ahí se ve un poquito mejor cómo va quedando. Y ya sería cuestión ahora un poco de jugar con los parámetros. Por ejemplo, voy a cambiar este valor a 1. Y como es de esperar, pues esta operación consume más tiempo, más recursos computacionales. Fijémonos, solo para hacer este split entre las superficies originales y las curvas hexagonales me ha tomado casi 4 minutos, ¿vale? Y en general, pues todo el resto de cómputo también tarda un poco más, ¿vale? Bien, pues esto sería la lógica para desarrollar la panelización, y ya únicamente a nivel de desarrollo de algoritmo nos quedaría trabajar en la parte de la estructura, y eso lo veremos en la próxima sesión.